A la santa palabra de nuestro Dios en 1 Timoteo, capítulo número 5, para leer al unísono el versículo número 22. 1 Timoteo, capítulo número 5, leeremos todos al unísono el versículo número 22. Puestos en pie, reverenciamos así la santa palabra de nuestro Dios. 1 Timoteo 5, 22. Leemos todos juntos la santa palabra de nuestro Dios. Comenzamos. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno. Consérvate puro. Y quiero subrayar la última expresión de este versículo. Consérvate puro. Y estaremos exponiendo la palabra de nuestro Dios bajo el título Conservándonos puro. Oremos. Amado Señor, te damos infinitas gracias por ser tu pueblo. Gracias por tenerte. Gracias por ser tú la experiencia que llena nuestro corazón. Porque eres la causa de la felicidad que experimenta nuestras almas. Y gracias por la motivación que has provocado en nuestros corazones para estar en este día celebrando su nombre. Y sentado a sus pies, como aquella mujer llamada María, dispuesto a recibir las enseñanzas de ti, que eres nuestro inigualable, único y gran maestro. Por eso rogamos que pases por alto la vileza de este vil instrumento, que no puede, fundado en su conocimiento, en sus habilidades y en su capacidad, decir nada que sea de valor para su pueblo. Porque las palabras humanas siempre serán insuficientes para expresar esas verdades espirituales que trascienden y llegan a nuestras almas. Por eso, Señor, consciente de esta verdad, me pongo en sus manos, suplicándole que renueve nuestro entendimiento para poder percibir aquellas verdades que humanamente pensando no las podremos jamás descubrir. Que sensibilices nuestro corazón para no ser rebelde a tu llamado. Gracias por esta concurrencia de hermanos, porque nos sentimos muy bendecidos con su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Conservándonos puro. Dígale al hermano que tiene a su lado, consérvese puro. Es un gran desafío conservarnos puros, íntegros, en santidad, con una conducta aprobada delante del Señor, en un medio en que contextualmente recibimos grandes desafíos. Vemos al apóstol Pablo, un hombre experimentado en la fe, que decía con toda convicción: nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Alguien que podía decir: a mí no hay quien me haga cuento. Por defender los ideales espirituales, por defender la auténtica fe, he tenido que enfrentar lucha de adentro, de los de adentro y los de afuera. Y ahora en su carga apostólica escribe lo que conocemos teológicamente epístolas pastorales. Hay dos jóvenes pastores, uno llamado Timoteo, otro llamado Tito, sobre los cuales, a pesar de su juventud, que dicho sea de paso, el apóstol Pablo le digo: ninguno tenga en poco tu juventud, porque la calificación para servir a Dios no es cuán grandes seamos en edad, sino cuán espiritual seamos.
Y entonces, en esta carga apostólica, escribe a estos dos jóvenes pastores, dándoles enseñanzas que son el resultado de su propia experiencia, pasándole la antorcha para que ellos puedan continuar la obra a la que un día él había sido llamado. Y dentro de las tantas verdades que les declaran las epístolas pastorales, resalta ante mis ojos e impacta mi corazón este llamado: consérvate puro, consérvate en integridad, porque la efectividad del ministerio cristiano, la efectividad del líder cristiano, la efectividad de la iglesia cristiana está en nuestra integridad, está en nuestra pureza. Porque Dios solo respalda aquello que Él aprueba. ¿Queremos sentir el respaldo de Dios? ¿Queremos ser una iglesia llena de la bendición de Dios? ¿Queremos ser un pueblo que Dios pueda usar en gran manera? Lo primero que tenemos que procurar en lo individual para que tenga efectos colectivos es de estar en una actitud de aprobación delante del Señor. Porque una vez aprobado en lo individual, cada cristiano aprobado delante del Señor, si cada cristiano está aprobado en lo individual delante del Señor y integramos una iglesia, ¿cómo va a estar esa iglesia en su colectividad delante del Señor? Aprobada. Y entonces una iglesia aprobada podrá ser una iglesia poderosamente usada. Aleluya. Y hay una serie de desafíos que quiero brevemente considerar con ustedes, que van a estar una y otra vez combatiendo con nosotros para que perdamos nuestra integridad cristiana, para que perdamos nuestra aprobación delante de Dios, para que rebajemos nuestros principios. Y en primer lugar vamos a observar un primer desafío que enfrentamos en nuestra vida de pureza. Y este desafío es de carácter contextual. ¿Cuál es el contexto que nos ha tocado vivir? Si leemos en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 1, se define el contexto que nos ha tocado vivir, que estará atentando con nuestra vida de pureza. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuál es el contexto que nos ha tocado vivir? Los postreros días. ¿Cómo se definen los postreros días? Es el espacio comprendido entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. ¿Estamos aguardando la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿En qué tiempo entonces estamos viviendo? En los postreros días. En el tiempo del fin. En la consumación de los siglos. En el último periodo de la historia humana. Términos que utilizan otros apóstoles para aludir a este mismo espacio de tiempo que usted y yo como cristianos estamos viviendo. Pero hay una distinción de este último tiempo. ¿Y cómo es este último tiempo que el apóstol Pablo llama los postreros días? ¿Cómo es este último tiempo? ¿Tiempos cómo? Peligrosos. Estamos en tiempos que es andar como en un campo minado, llenos de dinamitas. Una dinamita es un tipo de bomba que se pone en un espacio encubierta, dicho sea de paso, por el pasto o el zacate, para que todo el que pase por ahí y la logre pisar, que puede perder su vida. Pero nadie que ama pone dinamitas. Cuando se pone en campo lleno de dinamitas, los que ponen dinamitas son los enemigos que quieren
actuar en contra de alguien que ha considerado enemigos. Satanás tiene un amplio espacio de acción. Y ese amplio espacio de acción es lo que la Biblia llama el mundo. ¿Y por qué Satanás tiene el mundo como su campo de acción? Porque dice 1 de Juan 5:19, somos de Dios, pero el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Y el Señor Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que en el mundo seamos guardados del mal. Porque nuestra misión como creyentes no es meternos en una urna de cristal para desarrollar un concepto de autoconservación. Porque eso es un concepto egoísta, carente de amor. Me salvé yo y me meto en una urna de cristal. ¿Y dónde está el cumplimiento de la gran comisión que dice ir por todo el mundo, predicando el evangelio, aportando felicidad a los corazones oprimidos por el diablo? Pero es el mundo un campo lleno de dinamitas. Y esas dinamitas, esas bombas, ¿para quiénes están concebidas? ¿Para los hijos de Satanás? ¿Son acaso los hijos de Satanás enemigos de Satanás? Son colaboradores de Satanás. Entonces, ¿para quién son esas dinamitas? Para los que somos del segundo bando. Porque solo hay dos bandos: los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. El reino de Dios y el reino de Satanás. No hay términos medios. Entonces, mis hermanos, esas dinamitas, ¿para quién están preparadas? Para los hijos de Dios. Entonces hay dos cosas que tenemos que considerar. En primer lugar, pedir a Dios discernimiento espiritual. Porque la estrategia es sutil. Y los que están acostumbrados a ir a la guerra y que conocen de las famosas dinamitas que les he hablado, son adiestrados en percibir las posibles áreas donde están las dinamitas y son expertos en desactivarlas. Entonces el discernimiento espiritual nos permite descubrir dónde están las dinamitas. Y la oración es el recurso para desactivarla. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos como peligrosos. Hay un incremento de la inmoralidad, como usted lee en el pasaje. Hay un derrumbamiento total de valores y principios. Hay una actitud hostil hacia lo bueno, dice aborrecedores de lo bueno. Y a lo bueno llaman malo, y a lo malo, ¿cómo se llama en el contexto presente? Bueno, hay un énfasis a vivir entregado al placer, porque ellos consideran que el placer es la mejor manera de sacarle provecho a la vida. Por eso dice, amadores más de los deleites, que de qué dice la Escritura. Versículo 4, amadores de los deleites más que de Dios. Viven entregados al placer. Y algo que complica en gran manera este cuadro contextual que estamos viviendo es la aparición de un falso cristianismo. Porque dice el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice la Biblia? Evita. La piedad es la vida a partir de Dios. Pero estos suponen tener una vida a partir de Dios que no existe. Por eso dice la Biblia que su vida, que dicen que está fundada en Cristo, es una sencilla y llanamente una apariencia. Entonces, hermanos, hay otro problema que define nuestro contexto. Versículo número 8. Y de la manera que Janes y Gambre
resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Todo lo que es verdad de Dios para encaminar sus vidas, ellos tienen una actitud hostil, no solo ante la verdad, sino ante quien predica esa verdad. Estamos viviendo en un mundo que es un terreno minado, hermanos, ¿sí o no? Por tanto, hermanos, los mecanismos de seducción a nuestra vida cristiana abundan. ¿Y qué debemos hacer ante un contexto así? ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 11 y 12? ¿Qué debemos hacer ante un contexto así? Seductor. 1 Timoteo 6, 11 y 12 dice: mas tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas. Porque a veces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Huir. Hay un dicho que dice: es mejor que digan, aquí corrió, que no, aquí murió. Ahora usted el nombre del Señor por eso, ¿eh? José, que es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, cuando se vio en un contexto minado con la esposa de Potifar, un engendro del mismo diablo, ¿qué hizo José? ¿Qué hizo José? Corrió. ¿Y a qué se habrá expuesto José? Ay, este no es hombre. A mí me parece que este es del otro bando, porque una mujer como yo, nadie se puede resistir. Pero un hombre con una vida íntegra, fundada en el temor a Dios. Y hay contextos en los que estamos, hermanos, que la única alternativa que tenemos que asumir si queremos conservar nuestra vida de pureza, ¿cuál es? Correr. Pero a veces corremos y se pone peor la cosa. Porque por José correr aparentemente se puso peor. ¿Dónde terminó? En una cárcel. Pero fue el medio que Dios usó para preparar a este joven para las grandes cosas que le tenía reservadas. Y sigue, que tú estás en lo correcto. No te dejes confundir de que eres un retrógrada, de que tú eres el que está mal, joven cristiano, porque a veces cuando en todo nuestro contexto va en una dirección contraria a la que usted va, hay un pensamiento que suele visitarnos. Todo va en una dirección y usted está en una dirección contraria, hay un pensamiento que suele visitarnos. ¿Y cuál es ese pensamiento? Ahí estaré yo haciendo lo correcto, porque mira, yo soy solo. Por eso que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: persiste, sigue, porque tú eres el que estás en lo correcto. ¿Estamos en lo correcto, hermano? Y sigue, dice: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y comprende algo, que esto es una pelea. Pero esta no es una pelea humana. Si fuera una pelea humana, hace rato hubiéramos eliminado el conflicto. Porque yo estoy seguro que si a Satanás lo pudiéramos localizar, algunos de ustedes serían mis colaboradores para irlo a buscar y eliminarlo. Si lo podemos localizar, ¿habría aquí alguien que se suma conmigo como colaborador para tratarlo de eliminar? Bueno, lo matamos y se acabó. Pero Satanás es un ser espiritual. Y por tanto esta no es una batalla humana. Esta es una batalla espiritual. Y el mundo espiritual rige el mundo material. Porque Satanás es astuto, no es bobo ni bruto, ni cabeza dura, como dicen aquí.
Él es un ser inteligente. Y para él desarrollar su batalla, juega estrategias. Porque a nadie se le ocurriría, siendo enemigo de una persona, tratándose de presentar tal cual es. Si Estados Unidos tiene guerra con Cuba, usted no va a considerar sensato que un cubano, miembro del ejército de Cuba, venga y diga, mire, están en guerra, yo soy cubano y soy del Army en Cuba. ¿Qué le va a hacer el otro? Sí. Se camuflajean, cambian su identidad, penetran sutilmente para lograr prosperar su estrategia. Porque una de las cosas que hacen los enemigos es tratar de aparentar ser amigos. Y de ahí el dicho, me dio la puñalada por atrás. ¿Han escuchado ustedes ese dicho? ¿Y por qué usted le dio la espalda? Porque considero que un amigo. Todo el que hace eso, el único espíritu que lo está inspirando es el espíritu de Satanás, que es el que ha actuado históricamente así. El que aparenta ser amigo para dar una puñalada por la espalda es el diablo, el que le está usando, porque es el diablo el único que a través de la historia ha actuado así. Se disfraza como ángel de qué? Este es cristiano, y para yo lograr ser aceptado por él no voy a aparecer siendo un demonio. Él es cristiano, anda en luz. Como él es cristiano y anda en luz, él va a sentir identificación con la luz. ¿Están comprendiendo mis palabras, hermano? Él es un cristiano, él anda en luz, él va a sentir identificación con la luz. Y si yo quiero lograr tener alguna participación con algo de él, yo tengo que ponerme el traje de ¿qué? De luz. Porque él anda en luz y él le va a gustar la luz. Porque se disfraza como ángel de luz. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, y habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No permita que su vida y mi vida se manche por nosotros ceder a una estrategia del maligno. Construir un testimonio cristiano cuesta, hermanos. ¿Es cierto o no? Cuesta. Pero que se manche y se destruya puede ser en un día. Tenemos que cuidarnos, porque tenemos que vivir cada día aprobado por Dios. Dice, hoy es el día de salvación. Nuestro expediente pasado no cuenta si en el presente no estamos en una manera adecuada. La santidad no es acumulativa. No porque yo era, no porque yo hacía, porque... La santidad no es acumulativa. Es necesario vivir el presente con una vida aprobada delante de Dios. Porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Hay un segundo desafío y ya no es el contexto. Este desafío somos nosotros mismos. Si observamos en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, encontramos otro desafío a la vida de pureza. En la parte ya de este versículo dice: ten cuidado de quién. Usted mismo. ¿Cuál es el desafío que enfrentamos a la vida de pureza? ¿Quiénes son los que desafían su propia vida de pureza? Nosotros mismos. Oh, no, eso no es conmigo. Yo estoy muy fuerte. Yo llevo muchos años de cristiano. Yo tengo mis conceptos claros. A mí es difícil confundirme. A mí es difícil desviarme.
para que comprendamos cuál fue la osadía del diablo, que usted sabe a quién trató de desviar del plan y el propósito de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Satanás apareció para mostrarle un plan alternativo al plan de Dios. Y si él fue tan osado en intentar a la segunda persona de la Santa Trinidad, inigualable en gracia, inigualable en sabiduría, inigualable en poder, porque es Dios, ¿lo tratará de hacer con nosotros? La respuesta es obvia, ¿no es verdad? No solo eso, lo vino a tentar después que Satanás, después que Jesucristo había pasado por un tiempo de búsqueda espiritual. Porque la tentación no solo es para los que están no en comunión, sino que la tentación también aparece para los que estamos en comunión. Porque Jesús, ¿cuántos días había orado y ayunado? 40 días. Y salido de su ayuno, ¿qué apareció? Satanás, para ofrecer la tentación. Y siempre la tentación tendrá que ver con una debilidad que Satanás descubra en cada uno de nosotros. ¿Conoce Satanás, que el Señor lo reprenda, nuestro pasado? ¿De quién éramos? De Él. No hay un solo ser que no nazca en el pecado. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y al estar destituidos de la gloria de Dios, ¿en qué reino caemos? En el reino de Satanás. Porque ya hemos dicho que hay dos bandos. Él conoce nuestra vida pasada. Y por tanto Él juega estrategias para tratar de ver si prospera todavía con lo que Él nos esclavizó en el pasado. ¿Están comprendiendo? Hay muchos que Satanás esclaviza por el deseo sexual desenfrenado. Lo esclavizó en el pasado, que ellos no podían. Hay muchos que Satanás esclaviza con el dinero, avaros. Hay muchos que Satanás esclaviza con la envidia, con el celo, con la arrogancia. Hay muchos que Satanás en el pasado esclaviza con el alcohol y con las drogas. Y ya una vez salvados, somos liberados. Pero Él no perderá oportunidad de tratar de tentarnos para ver si todavía prospera con lo que Él nos esclavizó en el pasado. Por eso es que tenemos que estar dispuestos, mis hermanos, a ser transformados. Porque cuando somos transformados por el poder de Dios, lo que Él usó para desencaminarnos y para esclavizarnos en el pasado ya no nos afecta, porque la gracia de Dios se ha aplicado a nuestro corazón. Nos sometemos a Dios, como dice Santiago 5:8, resistimos al diablo y Él, ¿qué tiene que hacer? Ahora que tiene que correr es Él. ¿Cuánto alaban al nombre del Señor? Porque dice, estoy ante un hombre transformado. Estoy ante una mujer transformada por el poder de Dios. Y aquí yo no hago nada, porque ya las perdí todo. Como dicen los hermanos mexicanos, ni modo. Ni modo. Aleluya, hermanos. Es importante, hermanos, también comprender que al ser seres personales y ser seres libres, porque estamos hablando de un segundo desafío que es el de carácter personal, nos descubrimos llenos de virtudes. Ay, yo soy inteligentísimo, todas mis notas son A. Y yo soy talentísimo para hacer con mis manos cosas preciosas. Yo tengo un oído musical que yo mismo me sorprendo. Yo tengo una habilidad para los números, para planificar y para escribir
que cada vez que yo oigo 2 o 3 hablando así, yo digo, ay, Dios mío. Tenemos virtudes, tenemos capacidades, ¿sí o no? ¿Quién nos dio esas virtudes y esas capacidades? Dios. Pero Él no nos las da para que nos apoyemos en ellas. Porque al apoyarnos en ella, prescindiendo de Él, corremos un gran peligro. Porque dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón es la sede de nuestras capacidades. El corazón es la sede de nuestras facultades. Es un término bíblico que se utiliza para describir eso. Y como dice el profeta, engañoso es. Entonces, el gran problema empieza a aparecer cuando nosotros descubrimos nuestras capacidades. Y como ha venido enseñando en el estudio bíblico, descubrimos y decimos, ¡wow! Ay, si yo soy una maravilla, yo mismo estoy impactado conmigo mismo. Yo puedo planificar, yo puedo hacer, yo puedo decir, yo hablo muy bien y sé comunicar mis ideas y mis pensamientos. Tengo gente que me sigue. Porque yo soy tremendo orador que es capaz de convencer. ¿Ustedes están de acuerdo que el pastor este tremendo leguleyo? Dice mi esposa que a mí por la lengua no es que me pare. Podemos reunir gente con la lengua. Venga, milagro, venga, poder, venga. Porque hacer cuentos de todo tipo podemos hacer. Entonces, no olvidemos que somos seres limitados. Y la única manera en que nuestras facultades, nuestras virtudes fluyan para bendecir nuestras vidas y bendecir las vidas de los demás es en un sometimiento a Él. Porque cada día, mis hermanos, necesitamos completarnos en Dios, porque nunca estaremos hechos. Por eso dice el apóstol, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque el primer paso a la caída es declararse hecho. ¿Usted está entendiendo? El primer paso para caerse es declararse hecho. Por eso el apóstol dice, temo, no habiendo sido yo heraldo, venga a ser desechado. ¿Ha leído usted eso en 1 Corintios? Porque él sabe que la única manera de conservarse es estando siempre complementándose en Dios. Amén. Entonces, hermanos, tenemos inteligencia. Amén. Levante aquí la mano todos los que tienen inteligencia. Oiga, somos seres personales. Eso nada tiene que ver con coeficiente de inteligencia. La inteligencia es una facultad de todos. Entonces, si tenemos inteligencia, tenemos derecho a pensar. ¿Tenemos derecho a pensar? Sí, tenemos derecho a pensar. A veces me pongo a pensar tantas cosas y construyo en mi mente castillos y templos y catedrales y una iglesia llena de bendición y oiga, cuando yo me pongo a soñar, yo sueño en grande. ¿Es malo soñar? No. ¿Es malo anhelar? Oh, pero todo eso tiene que pasar por un filtro para que sepa bien. Tómese el café sin filtrarlo. Hay quien no le pasa de aquí porque lo empieza a vomitar, ¿no es verdad? Entonces, hermano, no es malo tener pensamientos. No es malo tener criterio. Dios nos ha hecho seres libres. No es malo desarrollar nuestros sentimientos. Dios le ha dado la capacidad de amar. ¿Tiene usted el derecho, sí o no, de buscar a alguien a quien amar y decirle Titi, Tito? ¿Tiene ese derecho, sí o no? Tiene el derecho de decidir qué camino escoger, qué trabajo obtener, sí o no. Pero todo eso tiene que pasar por un filtro para que sepa bueno como el café. ¿Sabe cuál es el filtro por el que tiene que pasar? La palabra de Dios.
No hay, hermanos, peligro más grande que aquellos que en su vida cristiana empezamos a decir para incluirme. Eso es lo que yo creo. ¿Así? Eso es lo que yo decido. Esa es mi posición. Peligro. Eso ha sido filtrado por lo que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia lo primero que manda hacer en Romanos capítulo 12 es renovar nuestro entendimiento. Porque humanamente, ¿cómo concebíamos las cosas? En la carne. Me cae mal, lo elimino. ¿Cierto o no? Y yo conocí al Señor con 7 años. A ver, ¿qué más? Él y yo, ella y yo no nos ponemos de acuerdo, divorcio. Porque yo no tengo que aguantar a nada y a nadie. Yo quiero a los que me quieren, porque mejor que yo el piso, yo mira, lo piso. Si me hace, yo no le hago mal a nadie, pero si a alguien se le ocurre hacerme algo a mí, se va a acordar de mi nombre con mis 2 apellidos. A mí me pueden hacer cualquier cosa, ay, pero el que se meta con mi hijo. Así pensamos carnalmente, hermanos. Así pensamos humanamente. Así pensamos en el pecado. Pero el Señor nos pide renovar nuestro entendimiento. Aleluya. Nos cuesta trabajo porque es un proceso de transformación. Y yo no creo en los que se convierten y en un día dice que resolvieron todo. La conversión es el comienzo de la vida de Dios en el ser humano, que trae un proceso. Por eso es que a veces tenemos que ser pacientes. Por eso es que a veces tenemos que tolerar ciertos rasgos del carácter. Por eso es que a veces tenemos que tolerar ciertos comentarios. ¿Por qué? Porque todavía la lengua no se ha santificado. Hay que esperar que se santifique. ¿Y quién va a hacer esa obra, hermanos? El Señor. Yo he conocido hermanos y hermanas lengua y largo y son cristianos. Si es un pastor amigo mío, dice que es que no se bautizó la lengua. Eso es un chiste, hermanos. Entonces, hermanos, estamos todos en un proceso de formación. Y por eso es que la Biblia dice, sobrellevaos los unos a los otros en amor. Ahora es un proceso, usted no puede pasarse 20 años en la misma condición. 20 años en la misma condición ya no es un proceso, ya es algo anormal. ¿Están comprendiendo, mis hermanos? Entonces, amados hermanos, cuidemos a nosotros mismos y todos nuestros pensamientos, nuestros deseos, que son buenos, hasta que lo filtremos con lo que dice la palabra de Dios. Dios no es alguien que destruye nuestros sueños. Dios no es alguien aguafiesta. Dios es alguien que encamina nuestras vidas y nuestros sueños para que podamos llegar a los disfrutes más plenos. Y yo armo un castillo muy bonito aquí, lindísimo. Cuando lo llevo a la palabra de Dios, ese castillo se empieza a derrumbar. A veces sentimos un gran impacto en nuestro corazón. Construí el castillo en mi mente, en mis pensamientos, en mis conceptos. Y ahora la palabra de Dios, si somos humildes, cuando llevamos el castillo y vamos a consultar el castillo, cuando hay humildad y hay deseo de estar en la voluntad de Dios, usted no va a buscar al que le dice, ay, su castillo está de lo más bien. Porque hay quien hace planes y no lo lleva, lo regula por la palabra de Dios, pero no va a ver a los que le pueden enseñar a descubrirse ese plan, ajusta. Entonces van a uno que le alimente su castillo. Ah, no, pero ponlo más bonito, mira, aquí, allá.
Porque a veces venir con nuestros castillos y filtrarlo a la palabra de Dios, ¿tú sabes con qué implica muchas veces? ¿Con qué nos quedamos? Con el cimiento. Con el cimiento. Y entonces, ¿qué le pasa a la sala del corazón? Se cae. Pero cuando comprendemos que el que nos dejó en el cimiento con su palabra es nuestro Padre, es el ser más poderoso en existencia y que más nos ama, Él no nos deja sin otro camino. No es así, es así. Y cuando nosotros humildemente desandamos nuestro camino y dejamos que derrumba nuestro castillo para andar en el camino de Él y construir nuestra felicidad apoyado en Él, después decimos aleluya de lo que el Señor me ha librado, porque el castillo era muy bonito para mí, porque era el resultado de mi ilusión, era el resultado de mi pensamiento, era el resultado de mi mente limitada, que nada más puede ver lo que está a nuestros ojos, y si nos falta la visión ya casi ni allá atrás. Pero cuando vemos lo de Dios y miramos hacia atrás, decimos aleluya de lo que el Señor me libró. Dicen amén, hermanos. Filtremos todo lo que pensamos por lo que dice la palabra de Dios. Finalmente, hay otro desafío y está en el mismo versículo 16 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Ustedes que son muy inteligentes me van a ayudar a descubrirlo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más dice? ¿Y de la qué? Doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, el otro desafío es de carácter doctrinal e ideológico. Veíamos cuando analizamos el contexto de 1 Timoteo capítulo 3 que se está desarrollando un falso cristianismo, porque tendrán apariencia de ¿qué? De piedad. Pero negarán la eficacia de ella con sus hechos. Están expresando todo lo contrario. Entonces, mis hermanos, observamos que hay dos cosas que están trayendo apostasía a la iglesia desde el punto de vista doctrinal. La primera la descubrimos en 1 Timoteo capítulo 6, versos 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Nosotros en la iglesia no estamos para inventar nada. Ningún líder, ningún pastor en la iglesia es alguien autorizado a inventar nada. Un líder y un pastor es un siervo responsabilizado a ser un continuador de lo que Cristo, sus profetas y apóstoles nos han dejado como un legado doctrinal. Todo lo que se está inventando es anatema. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas: si alguien predicara otro evangelio o un ángel del cielo, sea anatema. Nosotros no estamos en la iglesia para inventar nada, porque no tenemos ningún deseo de ser originales. No tengo ninguna meta de ser un pastor original, cambiando las cosas. Tenemos que ser continuadores de lo que se nos ha encomendado, para pasar la antorcha a las nuevas generaciones que puedan ser nuestro relevo. Y una de las grandes cosas que ha desencaminado el evangelio es que no ha habido generaciones posteriores que tomen la antorcha. Necesitamos una juventud seria, una juventud consagrada, una juventud que empieza a valorar el plan de Dios, las vidas de Dios, el ideal de Dios, y se da cuenta que es lo único que vale la pena.
y que se deshace de todos los conceptos mundanos, los conceptos paganos, los conceptos que relativizan el cristianismo, para ser en las manos de Dios continuadores para dar futuro al glorioso mensaje del Evangelio. No ha habido una sola época en que Satanás no ha encontrado a jóvenes dispuestos a echarse a perder. Porque todos los que pudren el mundo hoy, un día fueron jóvenes. Y hicieron el mal y aportaron el mal a la generación sucesiva. Y esa generación sucesiva hizo más mal que ellos y aportó el mal a la generación venidera. Y esa generación venidera hizo el mal que ellos hicieron allá y han hecho más mal. Y el mundo está como está porque en todas las generaciones Satanás ha encontrado jóvenes dispuestos a echarse a perder. Los jóvenes de nuestra iglesia, incluyendo al pastor que también es joven, me falta mucho camino por delante. Tengo 31 años, imagínense. Espero que yo no termine mi carrera con un infarto, porque me doy cuenta que todos los pastores que conozco terminan infartados. Pastor Paquito, el pastor Vicente y otro pastor que Alexis de la primera iglesia Bautista de Remedio, me llamaron estos días a cobrar por él porque estaba infartado. El vicepresidente de la convención para el Distrito Central, estuvimos mi esposo y yo orando la semana pasada, infartado. ¿Por qué, hermano? Porque suceden cada cosa en la obra de Dios. Hay cada pensamiento que angustia el corazón de un siervo de Dios hasta que estalla. Porque somos humanos. Estalla. No necesitamos señaladores, necesitamos colaboradores. Cuando descubrimos que no estamos ante un sinvergüenza, sino que estamos ante un siervo de Dios. Cumple lo que se te ha encomendado, Timoteo. Cúmplelo. Y evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. ¿Qué ha traído apostasía? Personas que han asumido las especulaciones de una ciencia secular que formula teoría y entonces traen la teoría científica. Y en vez de revisarla a la luz de la palabra de Dios y desecharla si no se ajusta, entonces ¿qué hacen? Decir, no, lo que tenemos es que transformar la Biblia para ajustarla a lo que dice supuestamente la falsa ciencia. Porque en la ciencia verdadera y la Biblia no hay ningún tipo de especulación. ¿Y eso ha traído apostasía? ¿Qué más ha traído apostasía? Segunda Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Dice que otra cosa que ha traído apostasía es que se ha acomodado el mensaje del Evangelio para ajustarlo al contexto. Se ha acomodado el mensaje del Evangelio para ajustarlo al contexto. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Usted predica la sana doctrina que va a tener que enfrentar inevitablemente, cara haciéndole mueca, otro diciendo, no, ¿cómo lo eliminamos? O cómo la eliminamos. Porque vivimos un tiempo que la gente no sufre la sana doctrina. Porque no quieren que se le predique lo que se le enfrenta con su pecado. Quiere lo que le acomode la vida licenciosa que está llevando hacia adelante. Porque queremos tener gente. Queremos tener gente en nuestra iglesia. Son muchos todavía los perdidos. Queremos tener gente. Pero auténticas. Y eso implica tener que parir almas. Y el proceso de parir implica estar dispuesto a ayudar a los demás en su formación. Muchos aquí tienen hijos. Siempre sus hijos
¿Han llenado sus expectativas? ¿Siempre han llenado sus expectativas? Yo supongo que no, porque ¿qué significa el garnatado hundado? Usted no estaba de acuerdo, ¿no es verdad? ¿Qué significa el ladrón de oreja? Que usted no estaba de acuerdo. ¿Pero usted vota a su hijo? No. ¿No vota a su hijo? No. ¿Qué usted hace con su hijo? Lo trata de formar. Entonces Dios es, nosotros que siendo malos podemos hacer cosas buenas por nuestros hijos, dice la Biblia. ¿Y qué usted cree del Señor? No, el Señor a la oreja. El Señor permite que nos venga un tanganazo y un garnotazo. Y el Señor permite muchas cosas, pero si somos hijos, Él lucha con nosotros hasta que Cristo sea reproducido en cada una de nuestras vidas. Entonces tenemos que respetar a nuestro Padre y ser colaboradores de Él. Entonces observamos que aquí se rebaja la doctrina y dice, sino que teniendo comezón de oír, pero de oír no lo que encamina a sus vidas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué van a terminar haciendo los tales? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos aquí han tenido la bendición y no me levante la mano, solamente piense, de haber nacido espiritualmente en una iglesia que le enseñó adecuadamente el camino de Dios? ¿Cuántos estuvieron un día en una iglesia que les enseñó el camino de Dios? Y que el tiempo pasó y muchas cosas se fueron desencaminando hasta que llegó un punto en que el mal y el pecado se estableció como lo normal. Porque no es problema que en la iglesia exista carnalidad, no es problema que exista pecado, porque estamos todos en un proceso de formación. Lo que no puede es dejarse que sea el estado normal. Por eso tiene que haber un mensaje espiritual que continuamente haga el llamado a lo que tenemos que llegar a ser. Pero hay situaciones y congregaciones que Satanás le ha penetrado de tal manera que han llegado a tal punto en que el pecado se ha establecido como el estado normal y no se ve ningún encaminamiento a la restauración y no se ve ningún encaminamiento a la reconciliación, y el mensaje ya no es bíblico. Se dejó de predicar un mensaje cristocéntrico para alguien ponerse en el lugar de Cristo, llamándose apóstol, llamándose milagrero y haciendo todo tipo de cosas para perder a la gente la vista de Cristo y pongan la vista en ellos. ¿Ha conocido usted congregación así? Sí. No sobran, hermanos, porque estamos viviendo tristemente en tiempos de apostasía. Y cuando el mal llega a un nivel tal en que no se ve ninguna perspectiva de rectificación, ¿qué hay que hacer? Correr. ¿Qué dice Apocalipsis 18? Ahora correr, pero no pasar lo mismo. Hay muchas denominaciones cristianas, incluyendo la nuestra, la bautista conservadora, que un día estaban viendo cómo se estaban desencaminando las cosas en otra convención y que las cosas no iban por el propósito de Dios, y un grupo de iglesias que decidieron hacer correr. ¿Y cómo se llamaron? Bautistas, ¿qué? Conservadores, con la intención de demostrar que queremos conservar lo que aquellos están echando a perder. Ahora, lo que no podemos hacer lo mismo. ¿Usted está comprendiendo? Porque si va a hacer lo mismo de lo que usted corrió, ¿para qué corrió? Ahora dice Apocalipsis 18, hablando de un fenómeno eclesial donde el pecado se ha establecido como normal, que una congregación ha perdido todas las bases bíblicas de su fe, que la carnalidad está campeando por todos lados, que no hay perspectiva. Y usted es un cristiano sincero, usted es un cristiano que ama a Dios, que teme a Dios, que tiene el Espíritu de Dios, que ha prometido
Espíritu guiarle a toda verdad. Y usted dice, yo me resisto a eso. Porque aunque hay cosas que conservamos de ahí, porque fue donde nacimos y fue donde nos formamos, y eso es inevitable, traer rasgos del lugar donde nos formamos. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Si yo me formé en el monte, ¿voy a tener el mismo comportamiento del que nació en la capital? No. ¿Seamos honestos? No. Hay rasgos que inevitablemente vienen con nosotros, que son manifestación de nuestra formación. ¿Es cierto o no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. ¿Qué es ella? La iglesia apóstata. Que el pecado se ha normalizado, que la carnalidad se ha institucionado y que la palabra de Dios auténtica se ha dejado de predicar. Salid de ella. ¿Pueblo qué? Mío. ¡Aleluya! ¿Tiene Dios pueblo ahí? ¿Quién, lo dice el pastor Portillo? No. ¿Quién lo dice? La Santa Biblia. Lea, pueblo mío. Que aunque usted nació en una iglesia deformada, aunque usted nació en una iglesia que se ha apostatado, como usted es un cristiano sincero, nacido de nuevo, Dios le tiene como parte de su pueblo. ¿Dicen amén? Si miramos nuestra propia congregación, aquí abundan los orígenes denominacionales. Hay algunos que conocieron al Señor en los metodistas, nazarenos, episcopales, luteranos, Iglesia de Dios, en muchas denominaciones cristianas, donde conocimos otra iglesia bautista del sur, del norte, conservadora, bautista del libre albedrío. Y traemos rasgos del lugar del cual fuimos formados. Pero hay un momento en que nosotros sentimos que el Espíritu nos dice, pueblo mío, ¿qué? ¡Corre! Y aunque podemos venir con ciertos rasgos de nuestra formación que son inevitables, cuando se es pueblo de Dios, hay una disposición a ser encaminados. ¿Qué pasó aquí al amén? Amén. Cuando se es pueblo de Dios, hay una disposición a ser encaminados. Amén. Entonces lo único que nos tiene que preocupar es que alguien sea pueblo de Dios. Aleluya. Y que haya corrido con una razón que tiene fundamento. ¿A dónde va a correr? ¿A dónde va a correr? ¿A otro lugar donde está la misma situación? Si yo corro de un lugar para irme a otro lugar donde está la misma situación, yo corrí desorientado. ¿Ustedes están entendiendo? Yo corrí desorientado. Pero en todos los tiempos Dios ha tenido un remanente. Dicen amén, hermanos. Y ese remanente tiene dos misiones, hermano. A mí esto me llena el corazón. Queremos ser una iglesia remanente. Ustedes no me van a ayudar, hermanos. Queremos ser una iglesia remanente. Tenemos dos misiones. La primera, alcanzar a los perdidos. Ese debe ser nuestro principal enfoque. Pero en segunda, ayudar en su formación a aquellos que vienen corriendo. Para colaborar con su restauración, para colaborar con su encaminamiento espiritual, para que surja la esperanza en sus corazones de decir, he encontrado una iglesia de Dios, donde hay fraternidad, donde hay amor y donde se enseña la palabra por un cubanito gritón, pero que lo que dice, lo dice fundado en la revelación de Dios. Y que entonces seamos pacientes. Porque si usted corrió, no es correr para practicar y vivir lo mismo que usted vivió, sino que es correr de donde usted corrió para aprender las cosas en la manera en que deben ser. ¿Están comprendiendo, mis hermanos? Entonces, en el que corre tiene que ver humildad. Amén.
Humildad es decir, hay cosas que yo me formé en mi vida cristiana, pero que ahora me doy cuenta por la palabra de Dios que no tiene fundamento. Humildad. Y entre los que le recibimos, ¿qué tiene que haber? Amor, comprensión. Para que Dios nos use con un mensaje entre nosotros, no se va a repetir tu misma historia. Déjeme decirle que es más difícil reencaminar a un cristiano decepcionado que a un inconverso. Y dejando cristianos sueltos, tratando de buscar lo auténtico, puede ser dejarlo en las manos del diablo para que desarrolle un cristianismo distorsionado. ¿Usted está viendo? Dejar cristianos que tienen la intención de buscar. Porque en nuestra iglesia, ¿cuánto se les pagan a los que vienen? ¿Cuánto se les paga a los nuevos cristianos? Entonces no es por el dinero. En nuestra iglesia, ¿qué se le da a los miembros que más cristianos traigan? ¿Qué se le da? Nada. Entonces, pero nuestra iglesia es una iglesia tan lujosa que todo el mundo quiere ser parte de aquí porque somos los bautistas de nuevo, la aristocracia. Tenemos un templo y la gente viene porque le gusta nuestro aire acondicionado. Eso es verdad. Yo estoy sudando. Ahí vale la pena ir porque ahí la gente son ricas. Y cuando uno llega de Cuba o llega de aquí de allá, oiga, como le dan plata a uno. Oye, eso ahí, vamos para allá, que ahí, mira, todo el mundo suelta. Oiga, ¿esa es la razón por la que la gente corre aquí? No. Bueno, si esa fuera la razón, déjeme decirle que es una ilusión. No, porque esa iglesia tiene una cuenta en el banco que ustedes van a ver. Hermano, ¿eso es por lo que la gente corre aquí? Nosotros estamos igual que el apóstol Pablo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios, la doctrina sana que forma y encamina el corazón. Y todo el que tiene el corazón de Dios, hermanos, colabora con eso. Todo el que tiene el corazón de Dios colabora con eso. Y yo como pastor estoy comprometido con eso. Porque dice Isaías 34, no vendaste a la perniquebrada, ni buscaste a la escarriada, ni pusiste bálsamo en la dolida. Por tanto, yo te desecharé. Y dice la Biblia que el pastor es el que ha de dar cuenta. Y ahí no va a pasar lo que pasó con Adán y Eva. Señor, la mujer que me diste, Eva, la serpiente. Y la serpiente se quedó sin echar a nadie. Yo no podré pararme ante la presencia de Dios y decir, Señor, la iglesia que me diste, el diácono que me pusiste, el líder que me diste, la hermana que me diste, la esposa que me diste. Porque el Señor te va a decir, cuando yo te llamé a ti. Y prometí respaldarte, y prometí ayudarte, y prometí a usarte. Cumple tu ministerio. Como iglesia conservadora de la sana doctrina, tenemos este profundo llamado de Dios. Cumplamos nuestro ministerio. De no solo alcanzar a los perdidos, sino ser paciente para ayudar con amor y comprensión a todos aquellos que han venido corriendo. Y si hay humildad, se encaminará. Y si no hay humildad, le desecharemos. Porque o se encamina o sigue echado a perder. Si alguien ha venido corriendo, tenemos que ayudar. En el nombre del Señor Jesucristo, cumplir nuestro ministerio y seguir construyendo la familia de Dios. ¿Cuál ha sido la esencia en esta mañana del mensaje? Conservémonos como, conservémonos puro.
Que el Señor nos bendiga y nos ayude a cumplir este maravilloso ideal que es el Evangelio. Inclinemos nuestro rostro para hacer oración. No solo hay quien corre, porque corre de un contexto evangélico apóstata. Quizás hay alguien en esta mañana que ha corrido hasta aquí, pero no para librarse de un contexto evangélico, sino para correr del mundo que le asfixia, para venir a encontrarse con Dios. Hay alguien en esta mañana que tiene este profundo deseo en su corazón de decir: Señor, yo quiero salir de mi circunstancia, yo quiero correr del contexto en el que estoy, yo quiero ser tu hijo. Y aquí estoy. Y al ponerme en pie te estoy diciendo que te acepto como mi Señor. Acepto tu camino y quiero andar y vivir en tu verdad para conservarme como un hijo tuyo en medio de este contexto. Si hay alguien que siente esto en su corazón, hoy es una buena oportunidad para usted irse de aquí socorrido, para usted irse de aquí capacitado, para usted irse de aquí con el Espíritu Santo regenerando su corazón y ayudándolo para acceder a los misterios de Dios y a la vida de Dios. Hay alguien en esta mañana que quiere que yo humildemente, que no soy nada, pero a quien yo represento es todo, pueda hacer algo en su vida y me permite ofrecer una oración a Dios por usted. Si alguien tiene ese deseo, levante su mano y yo ofreceré. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más siente ese deseo en su corazón? Solo quiero que levante sus manos para percibirle. Dios le bendiga. Vamos a orar. Pero antes hay otro llamado, y es para todos aquellos que son cristianos y que dicen: Señor, hoy hago un compromiso de conservarme puro e íntegro para ti. Todo el que quiera renovar su compromiso de fidelidad al Señor, invito que levante su mano para yo también ofrecer una oración. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. El Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias por aquellas manos que han salido corriendo del mundo y están hoy aquí deseosos de encontrarse contigo. Revélese a sus corazones, trayendo la nueva experiencia de vida que restaura y sana el corazón para llevarlo por tu camino. Doy las gracias por los que han salido corriendo de contextos cristianos desviados para venir a ser apacentados por una sana doctrina. Te ruego, Señor, que nos ayude en este empeño de juntos ponernos de acuerdo para seguir en amor construyendo su reino y estrechar nuestros brazos en el presente para conservarlos estrechados hasta la eternidad. Te rogamos por aquellos que estamos aquí y que no estamos corriendo de la apostasía, no estamos corriendo del mundo, pero estamos corriendo de una situación en la cual estamos en tu gracia suplicándote que nos conserve puro, y que ante todos estos desafíos que estamos enfrentando podamos sentir tu bendición y tu victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.